La semana pasada estuvimos hablando de la fe en Dios. Esta semana vamos a hablar de otro fundamento. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Para los que nos están viendo o escuchando en TikTok, lo siento porque se va a acabar la batería en breve, pero gracias por estar ahí. Espero que sea de bendición. Y dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El escritor de Hebreos nos dice que estos son los fundamentos del cristianismo. Y es curioso porque a veces le preguntamos a algún cristiano sobre alguna de estas cosas y no lo sabe explicar. Y dice que eso es como la leche espiritual no adulterada, que debemos conocerla, habernos empapado tanto que debemos saber y conocer qué sabor tiene. Los bebés saben cuál es el sabor de la leche que le da su mamá. Así nosotros deberíamos saber cuál es el sabor, qué es cada doctrina del fundamento de cristiano. Y en esta mañana vamos a hablar de uno de ellos. Y se llama el juicio eterno. La semana pasada estuvimos hablando, pon el versículo 1 por favor. Estuvimos hablando de la fe en Dios. Si se dan cuenta, primeramente está el fundamento de obras muertas, de arrepentimiento de obras muertas. Y hoy vamos directamente al último. Pero en realidad no es que haya un primero y un último. Puede haber una secuencia, pero todos son fundamentos. Son como los pilares que sostienen este edificio. No es que este sea el primero y este sea el segundo y aquel el tercero y el otro el cuarto y el otro que se ve poquito es el quinto y aquel el sexto que no se ve porque está tapado. Es que cada uno es importante para que el edificio no se caiga. Todos juntos forman el fundamento y es lo que le da solidez para que el edificio no se caiga. No hay uno más importante que otro. Todos son importantes. Ahora, el juicio eterno, vamos a leer en Hebreos capítulo 9 y versículo 27. La importancia de esta doctrina. El mismo escritor de Hebreos, unos capítulos más adelante, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, solo para los hombres, amén, para las mujeres no. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Las mujeres también? Ah, vale. Cuando está hablando de hombres, está hablando del ser humano, del ser humano, hombre, mujer, todos juntos. Y de la manera que está establecido para el ser humano, que mueran una sola vez y después de esto gracias, juicio. Ahora, interesante lo que encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Así que necesito 2 personas que vengan rápidamente aquí, que lean bien. 1, 2 y 3, ya. Vero, Lázaro, por favor.
uno a mi derecha, otro a mi izquierda. Antes de ir en Mateo capítulo 5, vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias. Aquí vemos el evento del gran juicio. Los libros son abiertos. Y dice que en él estaban escritas las cosas que los hombres habían hecho. Y estaba también el libro de la vida. Un libro que tiene nombres escritos. Pero dice que el que no se halló escrito en él fue lanzado al lago fue lanzado al lago de fuego. Así que hay libros que hablan de nuestra vida, nuestro pasado, presente, futuro. Dice que conforme a nuestras palabras seremos juzgados, conforme a nuestras obras seremos juzgados. Y esos son los libros que se abrirán en aquel día. Los libros en que está escrita la crónica de nuestra vida, lo que hemos hecho, realizado y hablado. Todo estará escrito ahí. Personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, es decir, que han muerto por unos instantes o por minutos o por horas o incluso días, cuentan al regresar a la vida que ellos han visto pasar toda su vida delante de ellos. Confirma lo que dice la Escritura. Y dice que habrá otro libro, que es el libro de la vida. Habrá otro libro por el cual seremos juzgados, que es también las palabras que están escritas en la Escritura. Jesús dice, yo no os juzgo, tenéis a quien juzguéis, a quien os juzgue, a Moisés, en quien vosotros tenéis puesta vuestra confianza. Yo no os juzgo, pero dice que su palabra nos juzgará. Y Él en aquel día hará el juicio. Ahora, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ese será lanzado al lago de fuego. Y es importante que hoy profundicemos en la doctrina del juicio eterno. Pero más precisamente que en cómo será ese juicio, yo creo que nos interesa más, o por lo menos el Espíritu Santo nos ha guiado en esta mañana a conocer cómo escapar de la ira venidera y del juicio eterno. ¿Cuántos quieren poder estar en pie delante de Dios y no ser avergonzado y no ser echado en el lago de fuego eterno? Amén. Así que en esta mañana lo que Dios nos dice es cómo escapar. ¿Es una buena noticia? Amén, ¿sí? Pues entonces ahora sí, vamos a Mateo, capítulo 7 y versículos 24 al 28. Vero, por favor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba, no te vayas, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el juicio eterno? Pregúntame, Vero. Ismael, ¿qué tiene que ver esto con el juicio eterno? Pues ahora te lo cuento. Jesús dice en el versículo 24 que cualquiera que, diga conmigo, oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que las oye y no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Dice que a los dos le soplaron vientos, le vino la lluvia, los ríos golpearon contra la casa. El que edificó sobre la roca no cayó. El que edificó sobre la arena fue grande su ruina. O sea, cayó y se despedazó. Nosotros conocemos el caso de un hombre, un pastor en Guinea Ecuatorial, África, que hubo un terremoto por unas circunstancias que hubo y la casa tembló y el techo se le cayó encima y una viga le cayó y lo mató. De eso está hablando el Señor. Nuestra casa debiera ser una casa de refugio donde nos sintamos fuertes y protegidos y donde no tengamos temor de la intemperie de la calle. Pero si no está bien edificada nuestra casa, cuando sea golpeada, porque será golpeada, Jesús profetizó diciendo que descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra el ímpetu contra la casa, la una y la otra. Las circunstancias del tiempo vienen contra todos. Los problemas de la vida vienen para todos, para el cristiano y para el no cristiano, para el que cree y para el que no cree, para el que ha edificado bien y para el que no, para todos. La diferencia está en que una casa permanece en pie y te encuentras seguro en ella y la otra no. Amén. Ahora, aquí esto es curioso, Lázaro. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Te lo digo. Porque resulta que cuando pensamos, leemos y estudiamos esta parábola o esta metáfora, entendemos justamente eso, que vendrá la enfermedad, que vendrá posiblemente la pobreza, que vendrá tiempo de dificultad y de adversidad en la familia, en el hogar, en el trabajo, con los hijos, con los padres. Amén. Pues no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Pregúntame. ¿De qué está hablando, cariño? Ay. Cariño. Dice, el que me oye estas palabras y las hace. Ahora, ¿qué palabras ha dicho Jesús? Porque este es el final de su predicación. Este es el final de la predicación de Jesús.
¿Qué es lo que ha dicho Jesús? ¿Qué ha predicado Jesús? ¿Qué ha enseñado Jesús? ¿Cuál es la doctrina de Jesús? Que dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué les enseñó? ¿Qué les dijo? Por favor, Fran, Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta Mateo capítulo 7, todo el mensaje y toda la predicación y enseñanza de nuestro Señor Jesús. Por favor, Lázaro y Vero, lean un párrafo, un trozo cada uno. Si quieren esta Biblia o quieren la otra. Ahora nos toca enseñar, amigo. Dale. Vale. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Por favor, presten atención. Ahora vamos a escuchar al predicador de los predicadores. Es Jesús enseñando. No es Ismael, no es Lázaro, Vero ni ningún otro. Es Jesús. ¿Quién enseñaba? Jesús. Gracias. Bienaventurados, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí hemos visto que dice bienaventurados cuando os persigan. Nosotros diríamos, eso es una tempestad, pero eso es algo de lo que está enseñando Jesús. Y dice que tenemos que hacerlo, oírlo y hacerlo para poner el fundamento en la casa, el fundamento de la casa. ¿Sí? ¿Se entiende, Berkis? Eso no es un golpe contra nuestra casa, eso es un fundamento que tenemos que poner. Cuando nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, dice que nosotros nos alegremos y nos gocemos. Eso no es una tribulación. Eso no es un golpe contra nuestra casa, nuestro hogar. Eso es un fundamento que poner. Seguimos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que allí no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, si sí, no, no, porque el que es más de esto, de mal procede. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad para los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En todo este capítulo vemos muchas adversidades y muchas cosas que podríamos estar hablando una por una y que no tenemos tiempo ahora. Y si Dios quiere, un día estaremos hablando, aunque creo que se ha hablado mucho de cada una de estas cosas. Pero cada una de estas cosas no es un tormento, es una doctrina que aplicar. Es un fundamento que poner. Cuando nosotros andamos en esto, estamos poniendo el fundamento. Recordemos, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, no caerá a su casa en el día de la tormenta. Y en todo este capítulo lo que hemos visto es la relación del creyente con el resto del mundo. Cómo
comportarnos y cómo proceder con el resto de las personas, buenas, malas y peores. Y cuando nosotros andamos conforme a lo que Jesús enseña, estamos poniendo el fundamento. Cuando nosotros estamos resistiendo al malo, cuando nosotros estamos bendiciendo al malo, mejor dicho, lo otro lo borramos, no resistamos al malo, sino cuando nosotros bendecimos al que nos hace el mal, cuando nosotros ponemos la otra mejilla, cuando nosotros estamos haciendo el bien a todos, entonces estamos poniendo fundamentos en nuestra vida. Ahora el capítulo 6 nos va a enseñar cuál es la motivación perfecta y correcta delante de Dios para hacer las cosas. Por favor, Vero. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ello. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Antes nos ha dicho que hagamos las cosas bien para que todo el mundo vea que hacemos las cosas que son buenas y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Lo ha dicho Jesús. ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo? Sí. Ok, ahora nos dice, pero no lo hagas para que te vean los hombres a ti. No lo hagas para que el hombre diga, oh, qué bueno es Lázaro, la Vero, qué buena es. No lo hagas con ese fin. Ese no es el fin. Dice, hazlo dice, de esa manera no. Dice, de otra manera no tendréis recompensa en los cielos. Ahora. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En el capítulo 5 hemos visto... No ves bien. Entonces, otra persona, por favor, que venga para leer, que me ayude. Solo un voluntario. En el capítulo 5 hemos visto cómo el cristiano ha de relacionarse con los demás. Capítulo 6, la motivación correcta de hacer las cosas ante los demás para que recibamos la recompensa de Dios. Y ahora en el capítulo 7 vamos a ver dos caminos, dos puertas, dos frutos, dos cimientos. Amén. Por favor, Sebastián. 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ok? Antes hemos leído que Jesús decía que perdonemos para que seamos perdonados. Si no perdonamos, no somos perdonados. Y ahora nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí nos está mostrando las dos puertas, los dos caminos. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Cuántos de nosotros a la hora de juzgar a los demás somos implacables, sin misericordia, violentos, vengativos? ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios haga el juicio sobre su vida y vengue nuestra causa? Pero fuerte y rápido, sin misericordia. Pero cuando nosotros hemos caído, cuando nosotros estamos en debilidad, cuando nosotros hemos fallado, que tenga misericordia de mí. Señor, perdóname a mí y castiga a mi hermano. Con la medida con que perdonamos, seremos perdonados. Con la medida con que juzgamos, seremos juzgados. Y con la medida con que medimos, seremos medidos. Por favor. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a continuación, entonces Jesús habla la parábola o la metáfora que hemos leído al principio, que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿las hemos oído? ¿Cuántos han oído esta palabra? Levanta tu mano arriba, no tengas miedo, no hay ninguna cuchilla volando. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cada vez que nosotros escuchamos las palabras de Jesús y las ponemos en práctica, estamos edificando nuestra casa. Y ya hemos leído que incluso tenemos que hacer bien al malo. Cuando alguien nos obligue, dice que eso no es una tribulación, una angustia. Dice que cuando alguien nos obligue, es un fundamento que tenemos que poner. Andar la segunda milla, poner la segunda mejilla. Cuando alguien nos obligue, cuando alguien nos golpee, cuando alguien quiera nuestro mal, el hacer eso es poner fundamentos sobre nuestra vida. No es fácil. Amar a los enemigos, amar a los que nos aborrecen. Dice que eso es un fundamento para que cuando venga la tempestad, nuestra casa se mantenga en pie. No sé si terminamos de comprender esto. Cuando el Señor me lo estaba mostrando, yo digo, Señor, esto es difícil de entender. Viene alguien para golpearnos en nuestro rostro y eso no es un viento que golpea nuestra casa. Estás diciendo que si yo pongo la otra mejilla, estoy poniendo un fundamento. Cuando alguien me obliga a llevar carga por una milla, me dice que si yo ando la segunda milla, yo estoy poniendo un fundamento. ¿Cuántos de nosotros oraríamos y diríamos, Señor, quita que mira qué pesado es, que me obliga a andar una milla con él, con toda esta carga?
Nosotros oraríamos así, lo que dice el Señor es no ores así, anda la segunda milla y pon el fundamento. Anda la segunda milla, pon el fundamento. Señor, que eso no es tempestad. No, eso es el fundamento para que cuando venga la tempestad de verdad, entonces tu casa permanezca. Capítulo 5, verso 20. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cuando nosotros estamos andando en la justicia de Dios, lo que estamos haciendo es poner el fundamento. Para que cuando venga el día del juicio, Primera de Corintios capítulo 3, un segundito. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que vendrá un día en el que Dios pasará por fuego nuestra vida. Todo lo que somos. Y si hemos puesto el fundamento, entonces prevaleceremos. Pero si no hemos puesto el fundamento, entonces nuestra casa será derribada y habrá una gran ruina. La importancia de poner el fundamento, no solamente de oír, sino de aplicar las enseñanzas de Jesús. Santiago dice, porque no es bienaventurado el oidor de la palabra, sino el hacedor de la palabra. Así que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando nosotros estamos poniendo en práctica la palabra, estamos poniendo los fundamentos en nuestra vida. Para que cuando venga el día malo, cuando venga el día del juicio, cuando venga aquel día en el que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y nuestras obras sean probadas por fuego, podamos salir victoriosos en pie, sin avergonzarnos y decirle gracias Jesús, aquí estoy delante de ti. Y no seamos avergonzados como aquellos que dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas, y el Señor les dirá, apartaos de mí que nunca os conocí. Y dice que entonces, en aquel día, aquellos se esconderán avergonzados y se esconderán de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Así que aplicar la palabra es fundamento. Me gusta mucho como lo dice tu esposo. Dice, tú aplicas, hermana, tengo que aplicar. Quiero que mi casa permanezca, quiero permanecer en el día del juicio, quiero permanecer delante de pie en el día que venga el Señor. No es por los demás, es porque yo quiero estar con Él. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Apliquemos la palabra, hermano. Esa es la manera de poner fundamento en nuestras vidas. Es la manera de poner fundamento para que cuando llegue el día estemos en pie delante de Él. Y no en pie arrogante, sino en pie como aquí estoy, Señor. Y Él nos puede decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Aleluya. Un aplauso al Señor. Y estos 3 capítulos que para nosotros es una inmensidad,
el Señor dice que es poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y nosotros lo vemos como una inmensidad. Ahora, yo sé por qué tú y yo lo vemos como una inmensidad. Y el Señor también. Y lo dejó escrito en Romanos, capítulo 7. Y versículo 14. Y dice así. Hablando de la ley de Moisés, el apóstol Pablo escribe y dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Perdón. Mas yo soy carnal. Y lo que está diciendo es que con la carne no podemos andar en la ley de Dios que es espiritual. Yo soy carnal vendido al pecado. No puedo andar en una ley espiritual por las fuerzas mías. En mis fuerzas no puedo vivir una ley espiritual. Y está hablando de la ley de Moisés. Si nos hemos dado cuenta, Jesús no rebajó la ley de Moisés. Jesús la elevó, lo puso más alto, levantó y subió el listón. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Así que no podemos andar y cumplir las enseñanzas de Jesús y poner el fundamento en nuestras propias fuerzas. Por eso, en Romanos, en el capítulo 8, dice, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Muchos predicadores se paran aquí. Está bien, está diciendo una verdad. Pero la verdad completa sigue así. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está la clave. Todo lo otro es el fundamento que tenemos que poner para el día en el que seremos probados por el fuego de Dios. Aun cuando estamos en tribulaciones y angustias que para nosotros nos parece que nos estamos ahogando, dice que ahí es donde tenemos que poner el fundamento. Ahí ponemos el fundamento. Para que cuando llegue aquel día, vivamos. Pero no podemos poner ese fundamento en nuestras propias fuerzas. Hemos leído, hemos escuchado, hemos adquirido el conocimiento, pero eso no quiere decir que hayamos adquirido el poder para andar y poner el fundamento. Para el poder para poner el fundamento en nuestras vidas es a través del Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es en nuestras fuerzas. No es fingiendo. No es con amor fingido. Es con un amor natural. No es poniendo el fundamento de una manera fingida, con nuestras fuerzas. No, el Señor me ha dicho que ponga, me han dado y ahora me ha dicho que ponga la otra mejilla. Ahora voy a poner la otra mejilla. De mala gana. No. Dice, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ahora puedes poner la otra mejilla. Sin fingimiento. Nos obligan a llevar una carga y el Señor dice, una carga por 1 milla, muy largo, muy pesado, dice, pues ahora otra.
Y nosotros, otra, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo fuerza, no puedo, mira lo que me hace este. Y vamos a regañadientes haciéndolo. Y el Señor dice, no. Haz morir por el Espíritu las ganas de venganza. Haz morir por el Espíritu la ira, el enojo, el rencor. Haz morir por el Espíritu la falta de perdón. Y ahora hazlo de buena gana, con amor, como para el Señor. No podemos poner el fundamento con nuestras propias fuerzas y que sea genuino. El fundamento se pone a través del Espíritu Santo. Por eso cada día tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo y con su palabra. Recibid, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los que trabajan edificando casas y ponen fundamentos son hombres fornidos, forjados, fuertes. Y nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor para poner el fundamento. Segunda de Timoteo. Cuatro, 6 al 8. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuándo va a ser el tiempo de tu partida? ¿Cuándo va a ser el tiempo de mi partida? ¿Lo sabes? Mi amigo murió con 18 años. Y el Señor me dijo a mí: ¿y tú cuándo? ¿Cuándo está? El tiempo de nuestra partida está cerca, no sabemos. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Apocalipsis, capítulo 2, el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia, y para resumir, dice así. Versículo 2:7, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que tenga vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, hablando del juicio venidero. Versículo 13, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, verso 5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y atento aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Sebastián, cógelo. Segunda oportunidad. No borraré. Es un borrador. ¿Qué es lo que se usa? ¿Para qué se usa un borrador? Para borrar algo que se ha escrito. Algo que ya está escrito. Así que dice que Él puede borrar el nombre de cualquier uno de nosotros. Si no vencemos, pero al que venciere no lo va a borrar. Pero el que no venciere lo borrará. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero terminar otra vez con esto. Capítulo 20, versos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago que arde con fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ponga fundamentos que en aquel día se sostengan. En el día del juicio. Porque dice en Hebreos, capítulo 10, hemos leído capítulo 6, hemos leído en capítulo 9 y ahora leemos en capítulo 10. Versículo 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
y ya está puesto el fundamento de la doctrina del juicio eterno. Hermanos, pon el fundamento en tu vida aplicando la palabra. Recuerda, cuando aplicamos la palabra, estamos poniendo fundamento para el día del juicio, para el día en el que el Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios y arcángel del cielo, descenderá de lo alto y sus enemigos huirán. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que perseveramos para alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Así que ya sabemos cómo poner el fundamento y sabemos con la fuerza de qué poner el fundamento. La fuerza del Espíritu Santo, fortaleciéndonos con el Espíritu Santo. Si yo me pongo aquí, soy cristiano y doy apariencia de cristiano, pero no obro por la fuerza del Espíritu Santo, mis obras son como paja, madera, hojarasca. El fuego las va a quemar, porque no son guiadas y producidas por el Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu Santo es primeramente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amén. Así que para los que están en Cristo, ninguna condenación hay, porque andan conforme al Espíritu. El que anda conforme a la carne, aunque se llame cristiano, no está en Cristo, está en el local, reuniéndose con los hermanos, escuchando la palabra, pero no es cristiano. Cristiano es el que oye y aplica. Amén.